Las mujeres olvidadas. 5 heroínas en la genealogía de Jesús. La genealogía inesperada. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo nos recibe con algo que muchos lectores modernos saltarían sin pensarlo 2 veces. Una genealogía. Una lista aparentemente interminable de nombres, en su mayoría masculinos, que traza el linaje desde Abraham hasta José, el padre adoptivo de Jesús. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Y así sucesivamente. Una cadena de padres e hijos que, para el lector contemporáneo, puede parecer tediosa e irrelevante. Sin embargo, en el mundo antiguo, las genealogías eran documentos de profunda importancia. Establecían la identidad, legitimidad y posición de una persona dentro de la comunidad. Para los judíos del primer siglo, una genealogía impecable era fundamental, especialmente cuando se trataba de establecer credenciales mesiánicas. El Mesías prometido debía descender de Abraham a través de la línea de David. Un hecho que Mateo se esfuerza por demostrar meticulosamente. En una sociedad patriarcal donde las líneas familiares seguían exclusivamente a los hombres, algo extraordinario sucede en esta genealogía. Entre los numerosos padres e hijos, Mateo incluye deliberadamente a 5 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, referida como la que fue mujer de Urías. Por supuesto, María. Su presencia no es accidental ni casual. En un mundo donde las mujeres rara vez eran contadas en registros oficiales, la inclusión de estas 5 figuras femeninas representa una auténtica revolución literaria y teológica. La presencia de mujeres en la genealogía de Jesús es tan sorprendente como significativa, explica la historiadora Elena Torres. En las genealogías judías tradicionales, las mujeres simplemente no aparecían. Su inclusión por parte de Mateo debe entenderse como un acto deliberado con profundas implicaciones teológicas. Este detalle revelador ha intrigado a teólogos y estudiosos durante siglos. ¿Por qué estas mujeres específicamente? ¿Qué tenían en común? Más intrigante aún, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró a Mateo a incluirlas en el linaje del Mesías? La respuesta nos llevará a un viaje a través de historias de valentía, escándalo, redención, y sobre todo, a un testimonio del inesperado camino que Dios eligió para enviar a su Hijo al mundo. Estas 5 mujeres comparten algo notable. Todas ellas vivieron historias que desafiaban las normas sociales. Todas enfrentaron circunstancias extraordinarias. Y todas, a su manera, jugaron roles cruciales en el plan divino, a menudo actuando de formas que sacudían las expectativas culturales de su tiempo. El profesor Rafael Mendoza, reconocido estudioso de textos antiguos, explica: en la genealogía de Jesús, estas mujeres representan la forma en que Dios trabaja a través de lo inesperado. No eligió una línea ancestral inmaculada llena de figuras perfectas, sino una que incluye extranjeras, viudas vulnerables, y mujeres involucradas en situaciones moralmente complejas. Es como si Mateo estuviera diciendo: presten atención, la llegada del Mesías no siguió el camino que ustedes esperaban, punto. A través de sus historias, veremos cómo Dios obra en los márgenes, en los lugares olvidados, y a través de las personas que la sociedad preferiría ignorar. Sus vidas nos muestran que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de su pasado, origen o circunstancias, para cumplir su propósito divino. La Dra. Claudia Ramírez, especialista en estudios de género en textos antiguos, añade: la inclusión de estas mujeres en la genealogía de Jesús desafía nuestras nociones preconcebidas sobre quién es digno de ser usado por Dios. En un mundo donde el valor de una mujer estaba principalmente determinado por su pureza y origen étnico, Mateo incluye a extranjeras, a una prostituta, y a mujeres involucradas en relaciones cuestionadas por la sociedad. Este no es un detalle menor, es una declaración teológica radical. Acompáñame mientras desentrañamos las historias de estas 5 mujeres extraordinarias en la genealogía de Jesús. Sus vidas, llenas de crisis, coraje y fe, nos muestran que Dios obra en los lugares más inesperados y a través de las personas más improbables. En sus historias, encontraremos una nueva perspectiva sobre la gracia divina y el camino que preparó para la venida de Cristo. Tamar. Justicia a cualquier precio. El sol castigaba la tierra polvorienta mientras Tamar esperaba junto al camino.
Su corazón latía con fuerza bajo el velo que ocultaba su identidad. Hacía años que había sido abandonada, relegada a una vida de soledad después de que sus dos esposos murieran y su suegro, Judá, se negara a cumplir la ley del levirato que habría obligado a su tercer hijo a casarse con ella. La ley estaba de su lado, explica la doctora Gabriela Fuentes, especialista en estudios del Antiguo Testamento. El levirato era más que una tradición. Era una protección vital para las mujeres viudas en una sociedad donde no podían heredar propiedad por sí mismas. Una viuda sin hijos era prácticamente invisible, destinada a mendigar o morir en el olvido. La historia de Tamar, narrada en Génesis capítulo 38, es quizás la más escandalosa de todas las mujeres en la genealogía de Jesús. Para entender la magnitud de su dilema, debemos situarnos en el contexto histórico y cultural del antiguo Israel. En aquella sociedad patriarcal, el valor de una mujer estaba intrínsecamente ligado a su capacidad para producir herederos varones. Cuando Judá eligió a Tamar como esposa para su primogénito probablemente ella esperaba una vida de relativa seguridad. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Siguiendo la costumbre del levirato, del latín levir, cuñado, Judá instruyó a su segundo hijo, Onán, a cumplir su deber: casarse con Tamar y engendrar un hijo que sería legalmente considerado descendiente de asegurando así la continuidad del linaje y la herencia. Pero Onán, sabiendo que cualquier hijo nacido no sería reconocido como suyo, derramaba en tierra, practicaba el coitus interruptus, frustrando deliberadamente el propósito del matrimonio. Lo que Onán hizo no fue simplemente un pecado sexual, aclara el historiador bíblico Marco Jiménez. Fue un acto de profunda injusticia económica. Al negarse a dar descendencia a Tamar, estaba efectivamente robándole su futuro, ya que cualquier herencia de pasaría eventualmente a él y no al hijo que debería haber engendrado con ella. Esta doble injusticia contra Tamar empeoró cuando, tras la muerte de Onán, también castigado por Dios, Judá prometió darle a su tercer hijo, Sela, cuando fuera mayor. Sin embargo, el texto sugiere que nunca tuvo intención de cumplir esta promesa, temeroso de que también Sela muriera al casarse con la que consideraba una mujer maldita. Envió a Tamar a casa de su padre con una promesa vacía, continúa Jiménez. Era una manera socialmente aceptable de deshacerse del problema sin asumir la responsabilidad moral ni legal que le correspondía. La vida de una viuda sin hijos en el antiguo Israel era precaria. Sin protección masculina, sin estatus social, sin esperanza de descendencia. Cada día era una lucha por la supervivencia. El hambre y la exclusión social eran amenazas constantes. Para Tamar, la injusticia clamaba al cielo. Pasaron los años. Tamar, observando desde la distancia, vio que Sela había crecido, pero Judá no cumplía su palabra. Mientras tanto, la esposa de Judá había muerto, dejándolo viudo. Fue entonces cuando Tamar tomó una decisión radical que cambiaría no solo su destino, sino el curso de la historia bíblica. Cuando Tamar se enteró de que Judá iría a esquilar sus ovejas, trazó un plan audaz. Se quitó sus ropas de viuda, un signo visible de su estatus marginal, se cubrió con un velo para ocultar su identidad, y se sentó en el camino donde Judá pasaría. El patriarca, sin reconocerla, la confundió con una prostituta cultual, kedesá en hebreo, y solicitó sus servicios. Imagina la escena. El polvo del camino, el calor abrasador, Tamar con el corazón palpitante bajo su velo mientras ve aproximarse a su suegro. No actuaba por lujuria o venganza, sino por justicia. Por su derecho a tener descendencia y un lugar en la sociedad. El antropólogo cultural David Sánchez observa, en una sociedad donde las mujeres tenían muy pocas vías para buscar justicia, Tamar usó las herramientas limitadas a su disposición. Su acción no debe interpretarse a través de nuestras sensibilidades modernas, sino entenderse como un acto de desesperación y resistencia contra un sistema que la había marginado. Con astucia, Tamar exigió como garantía de pago el sello personal de Judá, su cordón y su bastón, objetos que identificaban inequívocamente al patriarca, equivalentes a un documento de identidad moderno. Después del encuentro, regresó a su vida de viudez, llevando en su vientre la semilla de Judá. 3 meses después, cuando su embarazo se hizo evidente, Judá,
sin saber que él mismo era el padre, ordenó que fuera quemada por inmoral. La hipocresía de esta sentencia revela los dobles estándares de la sociedad. Mientras la conducta sexual de Judá no tenía consecuencias, la supuesta inmoralidad de Tamar merecía la muerte. En ese momento culminante, Tamar presentó las pruebas. Del hombre a quien pertenecen estas prendas estoy embarazada, declaró mientras mostraba el sello, el cordón y el bastón. La evidencia era innegable. La revelación golpeó a Judá como un mazo. Ella es más justa que yo, admitió públicamente, reconociendo que había fallado en cumplir su obligación legal con ella. Este reconocimiento público no era simplemente una admisión de culpa sexual, sino una vindicación completa de Tamar. Su búsqueda de justicia estaba justificada. El momento en que Judá declara, ella es más justa que yo, es extraordinario, comenta la rabina Sarah Goldstein. No solo revierte el juicio contra Tamar, sino que establece un precedente importante en la narrativa bíblica. La justicia a veces requiere actos que desafían las normas sociales establecidas. Judá reconoce que, aunque los métodos de Tamar fueron extremos, su causa era justa. Esta historia desconcertant revela varias verdades profundas. Primero, Tamar arriesgó su vida por justicia y por su lugar en el linaje de Israel. Segundo, Judá demostró una notable humildad al admitir su error públicamente, un rasgo que posteriormente pasaría a la tribu que llevaría su nombre, la tribu de la cual vendría el Mesías. Lo que hace extraordinaria esta historia es que Tamar se negó a aceptar el papel de víctima que la sociedad le había asignado, comenta el historiador Miguel Ángel Romero. En vez de resignarse a una vida de marginación, actuó con valentía y astucia para asegurar su futuro y su legado. Es un ejemplo poderoso de agencia femenina en un texto patriarcal. Tamar dio a luz gemelos, Fares y Zara. El nacimiento mismo estuvo marcado por un incidente simbólico. Durante el parto, uno de los gemelos, Zara, extendió su mano, y la partera le ató un hilo escarlata para identificarlo como el primogénito. Sin embargo, este bebé retrajo su mano y su hermano, Fares, nació primero, abriendo brecha. Es Fares, brecha, quien aparece en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 3. Esta mujer, que actuó con determinación frente a la injusticia, se convirtió en antepasada del Mesías. Su inclusión en la genealogía nos enseña que Dios honra a quienes buscan justicia, incluso cuando sus métodos desafían las normas sociales. También nos recuerda que Dios utiliza situaciones moralmente complejas para avanzar su plan divino. La historia de Tamar nos incomoda porque desafía nuestras nociones simplistas de moralidad, observa el padre Antonio Vega. Nos obliga a ver más allá de las acciones superficiales hacia la justicia fundamental que ella buscaba. En un sistema diseñado para marginarla, encontró una manera de reclamar su derecho. Siglos antes de que existiera el término, Tamar practicó lo que podríamos llamar desobediencia civil frente a un sistema injusto. El teólogo Fernando Ortiz añade, cuando Mateo incluye a Tamar en la genealogía de Jesús, está afirmando algo profundo sobre la naturaleza del Mesías. Vino no solo para los justos según las normas sociales, sino para vindicar a los marginados que luchan por la justicia en un mundo imperfecto. Tamar nos enseña que Dios valora la justicia por encima de las apariencias y que, a veces, los marginados de la sociedad son instrumentos cruciales en el plan divino. Su historia es un recordatorio poderoso de que Dios no elige solo a los perfectos o a los privilegiados para formar parte de su obra redentora. En un mundo donde tantas personas sufren injusticias y marginalización, Tamar permanece como un testimonio perdurable de que Dios ve a los olvidados y honra a quienes luchan por la justicia, incluso cuando el sistema parece estar en su contra. Rahab, la extranjera que salvó a Israel. Los muros de Jericó se alzaban imponentes contra el cielo del atardecer. Desde su casa, construida en la propia muralla de la ciudad, Rahab miraba hacia el horizonte donde el campamento israelita se extendía como un mar de tiendas. El aire estaba cargado con la tensión del conflicto inminente. Dentro de las murallas, el miedo se esparcía como un incendio fuera de control. Rahab había escuchado las historias. Todos en Canaán las conocían. Estos hebreos no eran simples nómadas o invasores comunes. Su Dios había dividido el Mar Rojo para que cruzaran a pie seco.
Había destruido al poderoso ejército egipcio. Y recientemente, habían derrotado a Sehón y Og, reyes amorreos cuyas fuerzas militares habían sido consideradas invencibles. El impacto psicológico de estos relatos en las ciudades cananeas no puede subestimarse, explica el arqueólogo Alberto Gómez. Los hallazgos en Jericó muestran evidencia de preparativos defensivos extensos y señales de un terror generalizado ante la aproximación de los israelitas. La historia de Rahab comienza cuando dos espías israelitas llegan a Jericó para reconocer la tierra. En una ciudad en estado de alerta máxima, los extranjeros serían inmediatamente sospechosos. Buscan refugio en la casa de Rahab, una prostituta cuya vivienda en la muralla ofrecía una entrada y salida discretas para sus clientes, y ahora, para los espías. Su profesión, aunque moralmente cuestionable, le daba cierta independencia en una sociedad patriarcal, explica Elena Martínez, antropóloga cultural. Las prostitutas en el mundo antiguo a menudo tenían una libertad de movimiento y decisión que otras mujeres no poseían. Además, no era inusual que recibieran extranjeros, lo que hacía de su casa un refugio ideal para los espías. El texto bíblico no oculta la profesión de Rahab, utilizando el término hebreo zona, que inequívocamente significa prostituta. Algunos comentaristas han intentado suavizar este aspecto de su identidad, sugiriendo que era una posadera, pero el texto es claro. La inclusión de una prostituta en el linaje del Mesías es uno de los ejemplos más poderosos de cómo la gracia divina trasciende las categorías morales humanas. Cuando el rey de Jericó envió hombres a capturar a los espías, Rahab tomó una decisión que cambiaría su vida y la pondría en el linaje del Mesías. Escondió a los israelitas en su tejado, bajo unos manojos de lino, y engañó a los perseguidores. Podemos imaginar la tensión en esa habitación. Los pesados pasos de los soldados buscando por la casa, el sudor frío de los espías escondidos, el corazón acelerado de Rahab mientras mentía a las autoridades de su propia ciudad. Con cada palabra que pronunciaba, cometía traición contra su pueblo. La decisión de Rahab no fue tomada a la ligera, señala la psicóloga Isabel Morales. Estaba eligiendo entre su pasado, todo lo que conocía, y un futuro incierto. Entre su identidad nacional y una nueva identidad basada en la fe. Era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué arriesgaría todo por unos extranjeros? La respuesta está en sus propias palabras, registradas en Josué capítulo 2, versículos 9 al 11, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Pues hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo, y lo que hicieron con los dos reyes amorreos. Al oír esto, nuestros corazones desfallecieron. No quedó más aliento en ninguno de nosotros a causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta declaración es extraordinaria. Mientras todos en Jericó temían a los israelitas, solo Rahab dio el paso de reconocer la soberanía de su Dios. Había escuchado los testimonios de las obras poderosas de Yahvé y había llegado a la conclusión correcta. El Dios de Israel era el único Dios verdadero. En un acto de fe extraordinaria, apostó su vida por esa convicción. El profesor de estudios comparados de religión, Javier Luna, observa, lo que vemos en Rahab es un ejemplo temprano de conversión al monoteísmo. En un mundo donde cada nación tenía sus propios dioses, ella reconoce al Dios de Israel como el único Dios verdadero, trascendiendo las lealtades étnicas y nacionales. Es un salto de fe asombroso. Después de engañar a los perseguidores, Rahab negoció con los espías. Les ayudaría a escapar descolgándolos con una cuerda por la ventana de su casa, que daba al exterior de la muralla, pero a cambio, ellos debían garantizar la seguridad de ella y su familia cuando Israel conquistara la ciudad. Júrenme por el Señor que, así como les he tratado con bondad, ustedes tratarán con bondad a mi familia, les pidió. Denme una señal segura de que salvarán la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y todo lo que les pertenece, y que nos librarán de la muerte. Los espías acordaron, nuestra vida por la de ustedes. Era un juramento solemne, que vinculaba no solo a los espías sino a todo Israel. Como señal de este pacto, Rahab debía colgar un cordón escarlata en su ventana, un detalle que muchos estudiosos ven como un símbolo profético de la sangre salvadora de Cristo.
El cordón escarlata de Rahab recuerda la sangre del cordero pascual que los israelitas aplicaron a sus dinteles en Egipto, explica el teólogo Esteban Ramírez. Ambos son signos de salvación en medio del juicio, prefigurando la sangre de Cristo que salva a los creyentes del juicio divino. Cuando Israel finalmente atacó Jericó y sus muros cayeron milagrosamente, la casa de Rahab, identificada por el cordón escarlata, fue la única estructura que permaneció en pie. Tal como habían prometido, los israelitas rescataron a Rahab y a toda su familia. Lo más sorprendente es lo que sucedió después. Rahab no solo fue perdonada, sino plenamente incorporada al pueblo de Israel. El libro de Josué concluye su historia diciendo, y Josué salvó la vida a Rahab la prostituta, a la familia de su padre y a todos los suyos. Y hasta el día de hoy ella habita en medio de Israel, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Según la tradición judía, reflejada también en Mateo capítulo 1, versículo 5, Rahab se casó con Salmón, un príncipe de la tribu de Judá, y juntos tuvieron un hijo llamado Boaz, quien aparece en la genealogía de Jesús. La integración de Rahab en Israel representa un caso extraordinario de adopción cultural y religiosa completa, señala la antropóloga Marta Vidal. Pasó de ser una extranjera y prostituta, doblemente marginada, a convertirse en miembro respetado de la comunidad y antepasada del linaje real de David. La prostituta cananea se convirtió en antepasada del Mesías. La extranjera se volvió parte del pueblo escogido. La historia de Rahab es un poderoso testimonio de cómo la fe trasciende las fronteras étnicas, culturales y morales. Rahab representa la inclusión de los gentiles en el plan redentor de Dios, señala el teólogo Lucas Herrera. Siglos antes de que el Evangelio se abriera explícitamente a todas las naciones, Rahab fue un presagio de esa inclusión universal. Su historia nos recuerda que la salvación siempre estuvo destinada a alcanzar más allá de las fronteras étnicas de Israel. Su historia nos enseña que Dios mira el corazón y la fe, no el pasado ni la nacionalidad. También nos recuerda que la gracia divina puede transformar incluso las vidas más marginadas y convertirlas en instrumentos de su propósito. La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 31, menciona a Rahab entre los héroes de la fe. Por la fe Rahab la prostituta no pereció junto con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Santiago, en su epístola, la destaca como ejemplo de fe demostrada a través de obras. De igual manera, ¿no fue también justificada por las obras Rahab la prostituta, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? De prostituta cananea a heroína de la fe judeo-cristiana, el arco de su vida testimonia el poder transformador de la gracia divina y la capacidad de Dios para usar a los marginados para avanzar su plan redentor. La DRA. Lucía Mendoza, especialista en narrativa bíblica, concluye, la historia de Rahab desafía nuestras tendencias a etiquetar y limitar el potencial de las personas basándonos en su pasado o circunstancias. En la economía divina, incluso aquellos que la sociedad desecha pueden convertirse en pilares fundamentales del plan de Dios. Ruth, lealtad más allá de las fronteras. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Estas palabras, pronunciadas por Ruth a su suegra Noemí en un polvoriento camino entre Moab e Israel, se han convertido en uno de los testimonios más conmovedores de lealtad en la literatura mundial. Lo que hace este compromiso aún más extraordinario es que Ruth no era israelita, sino moabita, miembro de un pueblo tradicionalmente enemigo de Israel, descendiente de la relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. La enemistad entre Israel y Moab tenía raíces profundas, explica el historiador bíblico Alejandro Núñez. Surgen numerosos conflictos entre ambos pueblos en los textos bíblicos, y el Deuteronomio incluso prohibía a los moabitas entrar en la asamblea del Señor hasta la 10ª generación. Que una moabita se convierta en ancestro del Mesías es una extraordinaria subversión de expectativas. La historia comienza con tragedia. Debido a una hambruna en Israel, Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos emigran a Moab. Allí, los hijos se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Durante 10 años parecen establecerse, formando una vida en tierra extranjera. Pero la desgracia golpea repetidamente. Muere Elimelec,
y eventualmente mueren ambos hijos, dejando a Noemí y sus dos nueras viudas y vulnerables. La arqueóloga Marina Vázquez comenta: las excavaciones han revelado que las hambrunas eran frecuentes y devastadoras en la región durante el periodo de los jueces. La migración por supervivencia era una realidad común, y las familias se veían obligadas a tomar decisiones extremas, como establecerse entre pueblos tradicionalmente hostiles. Al oír que la situación en Israel había mejorado, Noemí decide regresar a su tierra natal. Inicialmente, ambas nueras insisten en acompañarla, pero Noemí las persuade a reconsiderar. «Volved, hijas mías, ¿para qué vendríais conmigo? Tengo yo más hijos que puedan ser vuestros maridos». La Ashina es desgarradora. 3 mujeres llorando en un camino polvoriento, enfrentando futuros inciertos. La súplica de Noemí revela la desesperada situación de las viudas en el mundo antiguo. Sin esposos ni hijos, su supervivencia dependía de la caridad de parientes o de la comunidad. Es importante entender que Noemí no estaba rechazando a sus nueras por crueldad, aclara la rabina Teresa Cohen. Al contrario, estaba haciendo lo que consideraba mejor para ellas. En Moab, podrían volver a sus familias y potencialmente encontrar nuevos esposos. En Israel, serían extranjeras, enfrentando prejuicio y probablemente condenadas a la pobreza permanente. Orfa, finalmente convencida, besa a su suegra y regresa a Moab. Es una decisión comprensible, incluso prudente. Pero Ruth se niega a abandonar a Noemí, y su respuesta se ha convertido en uno de los pasajes más memorables de la Biblia. No insistas en que te deje o en que me separe de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré yo y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. La decisión de Ruth desafía toda lógica económica y social, explica la socióloga Carmen Blanco. Abandona su tierra, cultura y posibilidades de volver a casarse para seguir a una anciana amargada a un país extranjero que despreciaba a los Moabitas. Es un acto de lealtad radical que trasciende el interés propio. La decisión de Ruth no fue impulsiva, sino una elección consciente y madura. Su voto no solo expresa lealtad personal a Noemí, sino también un compromiso con el Dios de Israel. Su declaración «Tu Dios será mi Dios» indica una conversión religiosa genuina. Cuando llegan a Belén, la situación es desesperada. 2 mujeres solas, sin protección masculina, una de ellas extranjera. Las miradas curiosas y quizás hostiles de los habitantes del pueblo se posan sobre ellas mientras Noemí exclama amargamente: «No me llamen Noemí», que significa placentera. Llámenme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver con las manos vacías. Para sobrevivir, Ruth se ofrece a espigar en los campos, recoger las sobras que los segadores dejaban caer, un derecho reservado para los más pobres según la ley de Moisés. El espigado era un trabajo agotador. Largas horas bajo el sol abrasador, inclinada para recoger granos sueltos, vulnerable al abuso. El espigado no era una caridad pasiva, explica el antropólogo Felipe Castillo. Era un sistema que permitía a los pobres mantener su dignidad a través del trabajo duro. Sin embargo, para una extranjera como Ruth, este derecho podría haber sido cuestionado, y su vulnerabilidad ante el acoso era significativa. Providencialmente, Ruth termina espigando en el campo de Booz, un pariente lejano de Noemí. Al enterarse de quién es ella y de su lealtad hacia Noemí, Booz queda impresionado. «Me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, cómo has dejado a tu padre, a tu madre y tu tierra natal para venir a un pueblo que no conocías». Booz ordena a sus trabajadores que dejen caer intencionalmente más grano para ella y que la protejan. Cuando Ruth pregunta por qué la trata con tanta bondad, siendo ella extranjera, Booz responde: «El Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». La metáfora de las alas protectoras es particularmente significativa en el contexto cultural. La imagen de refugiarse bajo las alas de Dios aparece repetidamente en los Salmos, observa el teólogo Martín Díaz.
Es una imagen de protección íntima, de cuidado parental. Booz reconoce que Ruth ha hecho una elección radical de fe, confiando en un Dios que antes no conocía. Siguiendo las instrucciones de Noemí, Ruth da un paso audaz una noche. Se acerca a Booz mientras duerme en la era después de la cosecha y se acuesta a sus pies. Un gesto simbólico para pedirle que cumpla su responsabilidad como pariente redentor, Goel en hebreo. Esta escena ha sido malinterpretada por lectores modernos con insinuaciones sexuales que el texto no apoya, aclara la erudita bíblica Victoria López. Acostarse a los pies era un gesto formal de sumisión, solicitando protección. Tanto Ruth como Booz actúan con integridad impecable, siguiendo las costumbres legales de su tiempo. La ley del levirato establecía que cuando un hombre moría sin hijos, su pariente más cercano debía casarse con la viuda para levantar descendencia al difunto, preservando así su nombre y herencia. Booz no era el pariente más cercano, pero estaba dispuesto a asumir esta responsabilidad si el primero renunciaba a ella. Con un profundo sentido de justicia y procedimiento legal, Booz inmediatamente aborda el asunto a la mañana siguiente. Se dirige a la puerta de la ciudad, donde se realizaban los asuntos legales, y convoca al pariente más cercano junto con 10 ancianos como testigos. Cuando el otro pariente renuncia a su derecho, al enterarse que tendría que comprar la tierra de Elimelec y casarse con Ruth, Booz declara públicamente su intención de redimir la propiedad y casarse con Ruth. La ceremonia de transferencia legal implica un ritual simbólico. El pariente que renuncia se quita la sandalia y la entrega a Booz, simbolizando la transferencia del derecho de redención. Los ancianos bendicen la unión con palabras proféticas, que por medio de esta joven el Señor te dé una descendencia como la de Raquel y Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel. La historia culmina con el matrimonio entre Booz y Ruth, y el nacimiento de su hijo Obed, quien sería abuelo del rey David, y por tanto, antepasado de Jesús. Las últimas escenas del libro muestran a Noemí, antes vacía y amargada, ahora sosteniendo en sus brazos al nieto que continuaría el linaje familiar. Las mujeres del pueblo exclaman, Noemí tiene un hijo. Reconociendo que, aunque biológicamente el niño era de Ruth, legalmente pertenecía al linaje de Elimelec y proporcionaba una nueva esperanza para Noemí. El libro de Ruth es una joya literaria que entrelaza temas de providencia divina, lealtad humana y redención, observa el crítico literario Javier Sánchez. En solo 4 capítulos presenta un viaje desde la tragedia absoluta hasta la restauración completa. Es una obra maestra de economía narrativa. La inclusión de Ruth en la genealogía de Jesús subraya varias verdades importantes. Primero, que la fidelidad y el amor leal, Hesed en hebreo, reflejan el carácter de Dios y son honrados por él. Segundo, que Dios incluye a los extranjeros en su plan redentor, prefigurando la universalidad del Evangelio. Ruth simboliza la adopción de los gentiles en la familia de Dios, explica el teólogo Pedro Navarro. Su historia es un recordatorio de que la familia de fe trasciende las fronteras étnicas y culturales. En un mundo antiguo donde la identidad étnica era fundamental, su inclusión en el linaje mesiánico es revolucionaria. Además, la historia de Ruth proporciona un vínculo crucial en la línea mesiánica. Sin esta mujer moabita, no habría habido rey David ni, eventualmente, Jesús en la línea davídica. Lo que parece un pequeño relato de lealtad familiar resulta ser un eslabón indispensable en el plan divino de redención. Lo extraordinario de Ruth es que representa una elección deliberada, concluye la pastora Esther Gómez. Elige a Noemí, elige a Israel, elige a Dios, y a través de esas elecciones, se convierte en parte de la historia más grande de redención. Es un poderoso recordatorio de que nuestras decisiones de lealtad y fe, incluso en momentos de desesperación personal, pueden tener ramificaciones mucho más allá de lo que podemos imaginar. Betsabé. Redención después del escándalo. El sol se ponía sobre Jerusalén mientras el rey David caminaba por la azotea de su palacio. La ciudad se extendía a sus pies, un testimonio del poder y la gloria que había alcanzado. De pastor a guerrero, de fugitivo a monarca de Israel. Desde su elevada posición, su mirada se posó en una mujer que se bañaba en una azotea cercana, una mujer cuya belleza capturaría su atención y desencadenaría una serie de eventos que marcarían para siempre el reinado de David y la historia de Israel.
Esa mujer era Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de los valientes guerreros de David. Lo que siguió fue quizás el capítulo más oscuro en la vida del rey. Adulterio, engaño, manipulación, y finalmente, homicidio cuando David arregló la muerte de Urías en batalla para cubrir su pecado. Es significativo que en la genealogía de Mateo, Betsabé ni siquiera es mencionada por su nombre, señala la doctora Luisa Torres, experta en estudios bíblicos. En Mateo capítulo 1, versículo 6, simplemente se la identifica como la que fue mujer de Urías, subrayando el escándalo y la tragedia que marcaron su entrada en la historia bíblica. Este título perpetúa la memoria de Urías, víctima inocente de la lujuria y abuso de poder de David. La historia, narrada en 2 de Samuel capítulos 11 y 12, no oculta los terribles pecados de David. Con una honestidad inusual para textos antiguos sobre monarcas, la Biblia expone sin filtros la caída moral de su gran rey. Todo comienza cuando David, que debería haber estado liderando a sus tropas en batalla, permanece en Jerusalén. Desde su palacio, ve a Betsabé bañándose. En vez de apartar la mirada, envía mensajeros para investigar quién es ella. A pesar de ser informado que es la esposa de uno de sus soldados más leales, David la manda a llamar. La Biblia es deliberadamente ambigua sobre el nivel de consentimiento de Betsabé, observa la socióloga María Elena Vidal. El texto dice simplemente que ella vino a él, y él durmió con ella. En el contexto de las enormes diferencias de poder, él era el rey todopoderoso, ella una súbdita, es difícil imaginar que tuviera mucha capacidad para negarse. Después de que Betsabé le informara que estaba embarazada, el rey intentó primero manipular a Urías para que durmiera con su esposa y así creyera que el hijo era suyo. Llamó a Urías del frente de batalla, esperando que visitara naturalmente a su esposa. Pero Urías, mostrando una integridad extraordinaria, se negó a disfrutar del confort del hogar mientras sus compañeros arriesgaban sus vidas. El arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan en campo abierto, ¿y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. La ironía es devastadora, comenta el teólogo Rafael Soto. El extranjero hitita muestra mayor compromiso con los valores israelitas que el propio rey de Israel. Urías demuestra lealtad, honor y sacrificio, precisamente mientras David está traicionando estos mismos principios. Cuando este plan falló, David envió a Urías de regreso al frente con órdenes selladas para Joab, su general: pongan a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Urías, portador de su propia sentencia de muerte, regresó al campo de batalla donde fue abandonado por sus compañeros y murió, tal como David había planeado. Es fácil ver a Betsabé como una víctima pasiva en esta Historia. Una mujer en la antigua Israel tenía poco poder para rechazar los avances de un rey. Sin embargo, la narrativa bíblica es ambigua sobre su nivel de participación o consentimiento. Lo que sabemos con certeza es que después de la muerte de Urías, David la tomó como esposa, y el hijo nacido de su unión adúltera murió, tal como había profetizado Natán cuando confrontó al rey por su pecado. Has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. Mataste a espada a Urías elitita, y tomaste a su mujer como tu mujer. Por lo tanto, la espada no se apartará nunca de tu casa. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La confrontación del profeta Natán con David representa un momento extraordinario en la historia antigua. Utilizando una parábola sobre un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre, Natán lleva a David a condenar sus propias acciones antes de declarar: tú eres ese hombre. Es uno de los ejemplos más poderosos en la literatura antigua de verdad hablada al poder. La respuesta de David a la confrontación de Natán revela por qué, a pesar de sus terribles pecados, es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, observa el pastor Samuel Rojas. A diferencia de Saúl, que ofreció excusas cuando fue confrontado, David admite inmediatamente: he pecado contra el Señor. No hay justificaciones, solo confesión sincera. Esta confesión se desarrolla completamente en el Salmo 51, tradicionalmente asociado con este episodio: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Contra ti,
Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Posteriormente, Betsabé dio a luz a otro hijo, Salomón. En un giro extraordinario, el profeta Natán comunica que este niño es amado por Dios, dándole el nombre Jedidías, que significa amado por Yahvé. La pareja formada en adulterio y tragedia se convierte en el conducto para el siguiente rey de Israel, y para la continuación de la línea mesiánica. La transformación de esta relación, que comenzó en pecado y tragedia, en parte del plan redentor de Dios, es uno de los ejemplos más poderosos de la gracia divina en las Escrituras, comenta el pastor Daniel Ramírez. De un inicio marcado por el adulterio y el asesinato, Dios forjó un eslabón crucial en la cadena que llevaría al Mesías. No hay historia demasiado oscura para ser redimida por la gracia divina. Lo que hace aún más notable la historia de Betsabé es su posterior influencia en la corte de David. En Primer Libro de Reyes, la vemos emerger como una figura poderosa cuya intervención fue crucial para asegurar que su hijo Salomón sucediera a David como rey, por encima de otros pretendientes aparentemente más fuertes como Adonías. Cuando David estaba viejo y debilitado, Adonías, otro de sus hijos, comenzó a posicionarse como sucesor, organizando festines y reuniendo seguidores importantes. Sin embargo, David había prometido a Betsabé que Salomón sería el próximo rey. Fue Betsabé, junto con el profeta Natán, quien le recordó esta promesa cuando el rey estaba en su lecho de enfermo. Betsabé muestra una notable habilidad política en este episodio, señala la historiadora Carolina Méndez. Actúa decisivamente, forma una alianza con Natán, y presenta su caso ante David con elocuencia y persuasión. La mujer que una vez fue objeto pasivo del deseo del rey ahora se convierte en agente activo que da forma al futuro del reino. Bajo el reinado de su hijo, Betsabé ocupó la prestigiosa posición de reina madre, Jebirá en hebreo, un rol con considerable influencia política y social. Cuando Salomón ve a su madre aproximarse, se levanta de su trono, se inclina ante ella, y ordena que se coloque un trono a su derecha, un símbolo extraordinario de respeto y honor. La mujer cuya entrada en la narrativa bíblica estuvo marcada por el escándalo se convirtió en una de las figuras femeninas más poderosas del reino. De objeto de deseo a consejera real y madre del rey más sabio de Israel. Un arco de redención que solo la gracia divina podría orquestar. Betsabé representa la complejidad de la vida humana. Reflexiona la psicóloga Marta Jiménez. Su historia comienza con tragedia y escándalo, pero evoluciona hacia la redención y el propósito divino. Nos recuerda que nuestros peores momentos no tienen por qué definir nuestro legado final. En la economía de Dios, incluso nuestras cicatrices más profundas pueden convertirse en canales de su gracia. La inclusión de Betsabé en la genealogía de Jesús subraya una verdad profunda. Dios trabaja a través de historias humanas complicadas y situaciones moralmente ambiguas. El hecho de que Mateo la identifique específicamente como la que fue mujer de Urías parece un recordatorio intencional de que el linaje del Mesías incluye capítulos de fracaso moral, tragedia y redención. Esto es particularmente significativo cuando consideramos que Mateo podría haber simplemente mencionado a Salomón sin referirse a su madre. La decisión de incluir esta referencia, con su carga de escándalo, sugiere un propósito teológico. Mostrar que Jesús vino no solo para los justos, sino para redimir historias quebrantadas. La presencia de Betsabé en la genealogía de Cristo es un testimonio de que Dios no descarta a las personas debido a sus errores o a las circunstancias trágicas de sus vidas, observa el teólogo Andrés Méndez. Es un mensaje de esperanza para todos los que cargan con historias complicadas o dolorosas. El Dios que pudo usar la unión moralmente cuestionable de David y Betsabé para avanzar su propósito redentor puede ciertamente redimir las páginas más oscuras de cualquier vida humana. A través de Betsabé, vemos que Dios puede transformar incluso las situaciones más oscuras en instrumentos de su propósito redentor. Su historia nos recuerda que la gracia divina no está limitada por los fracasos humanos o por los comienzos problemáticos. María, la culminación de un linaje de gracia. En un humilde hogar de Nazaret, una joven llamada María recibió la visita más extraordinaria de la historia. El ángel Gabriel, mensajero del Altísimo,
vino a anunciarle que había sido elegida para dar a luz al Mesías prometido. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. La respuesta de María, registrada en Lucas capítulo 1, versículo 38, resuena a través de los siglos como el máximo ejemplo de entrega a la voluntad divina. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Con estas simples palabras, María se convirtió en el vínculo culminante de una cadena de mujeres extraordinarias. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, y finalmente, ella misma, la madre del Mesías. María representa la convergencia de todas las historias anteriores, explica la teóloga Isabel Fernández. En ella vemos la determinación de Tamar, la fe de Rahab, la lealtad de Ruth y la redención que surgió de la historia de Betsabé. Es la culminación perfecta de este linaje de gracia. Para apreciar plenamente la historia de María, debemos entender el contexto de la vida en Nazaret durante el primer siglo. Nazaret era un pueblo pequeño y sin importancia en Galilea, una región considerada periférica y culturalmente impura por los judíos de Judea. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, preguntaría Natanael más tarde, reflejando el desdén común hacia este asentamiento insignificante. La arqueóloga Carmela Rodríguez explica: las excavaciones en Nazaret revelan un pueblo agrícola muy modesto, con casas simples y una población estimada de apenas 400 habitantes. Era un lugar sin prestigio político, económico o religioso, exactamente el tipo de ubicación que nadie esperaría para el nacimiento del Mesías. María probablemente era una adolescente, como era común para las mujeres comprometidas en matrimonio en esa época. Su vida estaría estructurada alrededor de las tareas domésticas: buscar agua del pozo comunal, preparar alimentos, tejer, y participar en las tradiciones religiosas locales. Las expectativas para su futuro serían simples: matrimonio, hijos, una vida dedicada a la familia y a la comunidad. A diferencia de las otras mujeres en la genealogía, cuyas historias están marcadas por circunstancias extraordinarias o moralmente complejas, María es presentada como una joven de excepcional pureza y devoción. Sin embargo, enfrentó su propio conjunto de desafíos sociales. Imagina lo que significaba ser una joven soltera embarazada en la cultura judía del primer siglo. El anuncio del ángel, aunque glorioso, colocaba a María en una posición extremadamente vulnerable. De acuerdo con la ley, podría haber sido repudiada públicamente e incluso apedreada por aparente infidelidad. El sí de María no fue una aceptación ingenua, comenta la antropóloga Raquel Moreno. Ella entendía perfectamente los riesgos sociales que implicaba su embarazo. Su aceptación requirió un coraje extraordinario y una confianza absoluta en Dios. La historia de su compromiso con José añade otra capa de complejidad. Mateo nos cuenta que José, al descubrir el embarazo de María y sabiendo que él no era el padre, planeó dejarla secretamente en lugar de exponerla a la vergüenza pública. Esta decisión ya mostraba un nivel inusual de compasión, pero después de que un ángel le revelara la verdad en un sueño, José tomó el extraordinario paso de aceptar a María y al niño como propios. El papel de José no debe subestimarse, observa el teólogo Francisco Vega. En una sociedad obsesionada con el honor familiar y la pureza de la descendencia, aceptar a un niño que no era suyo biológicamente representaba un acto de tremenda valentía y obediencia a Dios. Por amor a María y obediencia a Dios, estaba dispuesto a soportar las inevitables habladurías y sospechas de la comunidad. La visita de María a su pariente Isabel, narrada bellamente en Lucas capítulo 1, resulta en uno de los cánticos más poderosos de las Escrituras, el Magnificat. En él, María no solo alaba a Dios por haberla escogido, sino que articula una comprensión profundamente teológica de lo que el nacimiento de su hijo significaría para el mundo. Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ha hecho proezas con su brazo. Dispersó a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Y a los ricos envió vacíos. Estas no son las palabras de una joven ingenua, sino de una mujer con profunda comprensión espiritual que reconoce que el niño en su vientre revolucionaría el orden establecido.
El Magnificat revela a una María consciente de las dimensiones políticas y sociales de la venida del Mesías, no solo un salvador espiritual, sino alguien que invertiría las jerarquías injustas del mundo. El Magnificat es realmente revolucionario, señala la biblista Laura Gómez. María comprende que la venida del Mesías implica una transformación radical de las estructuras sociales y económicas. Su cántico no habla solo de salvación espiritual, sino de justicia social concreta. Los hambrientos alimentados, los poderosos derrocados, los humildes elevados. Es una visión profética que sigue desafiándonos hoy. Cuando consideramos el viaje de María a Belén en avanzado estado de embarazo, el nacimiento en condiciones precarias, la presentación en el templo donde Simeón profetizó que una espada atravesaría su alma, la huida a Egipto para escapar de la masacre ordenada por Herodes, y eventualmente, el horror indescriptible de ver a su hijo crucificado, comprendemos la profundidad de su sufrimiento y fortaleza. María experimentó lo que ninguna madre debería experimentar. Ver morir a su hijo en circunstancias brutales, reflexiona la psicóloga Victoria López. La piedad tradicional a veces la retrata con una serenidad sobrehumana al pie de la cruz, pero los evangelios sugieren un dolor abismal. Cuando Simeón profetizó que una espada atravesaría su alma, estaba anticipando este momento desgarrador. Sin embargo, la historia de María no termina en el Calvario. La encontramos nuevamente en Hechos capítulo 1, en el centro de la comunidad de creyentes, esperando con los apóstoles la promesa del Espíritu Santo después de la ascensión de Jesús. Su presencia en este momento fundacional de la Iglesia primitiva subraya su importancia no solo como madre biológica del Mesías, sino como discípula fiel que perseveró desde la Anunciación hasta Pentecostés. El teólogo Javier Ruiz observa, María hace la transición de ser madre de Jesús a ser parte de la comunidad que sigue a su Hijo resucitado. Esta transformación es profunda. Ahora entiende que su Hijo es también su Señor y Salvador. Se convierte en modelo de discipulado para todos los creyentes. Su inclusión como la figura culminante en la genealogía de Jesús resalta varias verdades teológicas importantes. Primero, que Dios cumple sus promesas. El linaje prometido a Abraham y David finalmente produjo al Mesías. Segundo, que la encarnación de Cristo fue real y completa. Jesús no solo pareció humano, sino que nació de una mujer real, con un linaje humano rastreable. María encarna la paradoja central del cristianismo, observa el teólogo Ernesto Vidal. En ella, lo divino y lo humano se encuentran. A través de su cuerpo, el Verbo eterno tomó carne y entró en la historia humana. Es el puente entre cielo y tierra, el lugar donde lo trascendente se hace inmanente. La historia de María también representa un contraste con Eva. Como señalaron muchos padres de la Iglesia, si a través de la desobediencia de Eva entró el pecado en el mundo, a través de la obediencia de María vino la redención. María es la nueva Eva, explica el padre Joaquín Torres. Su hágase contrasta con la desobediencia en el jardín. A través de Eva, la humanidad se alejó de Dios. A través de María, Dios se acercó definitivamente a la humanidad. No es coincidencia que Juan, en su Evangelio, presente a María en momentos clave llamándola mujer, el mismo término usado para Eva en Génesis. Lo que hace especialmente poderosa la historia de María es que, a pesar de su excepcional llamado, era una mujer común. Provenía de Nazaret, un pueblo tan insignificante que provocaba escepticismo. No pertenecía a la élite religiosa ni política de Israel. Era, en muchos sentidos, tan marginal como las otras mujeres en la genealogía. Y sin embargo, Dios la escogió para el papel más importante en la historia de la redención. A través de su disposición a decir sí a Dios, incluso cuando ese sí implicaba riesgo, incertidumbre y eventual sufrimiento, María se convirtió en el conducto para la entrada de Dios en la historia humana. La grandeza de María radica en su humildad y disponibilidad, concluye la hermana Teresa Vázquez. No fue elegida por su estatus social, riqueza o incluso por alguna extraordinaria santidad preexistente. Fue elegida porque estaba dispuesta a ser usada por Dios, sin importar el costo personal. Esta disposición, este fiat, la convierte en el modelo perfecto de discipulado para todos los creyentes. El patrón divino. Lecciones de 5 mujeres extraordinarias.
Al reflexionar sobre estas 5 mujeres, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María, emerge un patrón sorprendente. Aunque sus historias son radicalmente diferentes, juntas revelan verdades profundas sobre cómo obra Dios en la historia humana. Primera lección. Dios utiliza a los marginados. Cada una de estas mujeres existía en los márgenes de su sociedad. Tamar, una viuda vulnerable y olvidada. Rahab, una prostituta extranjera. Ruth, una inmigrante de un pueblo enemigo. Betsabé, inicialmente conocida por su papel en el gran escándalo del rey David. María, una joven de un pueblo insignificante. Existe un patrón constante en las Escrituras donde Dios elige lo que el mundo considera débil para avergonzar a lo fuerte, explica el teólogo Martín Herrera. La inclusión de estas mujeres en la genealogía de Jesús no es accidental. Es una declaración teológica sobre la naturaleza de Dios y su reino. En un mundo dominado por hombres poderosos, estas mujeres, cada una enfrentando algún tipo de vulnerabilidad social, se convirtieron en instrumentos esenciales del plan divino. Este patrón continúa a lo largo del ministerio de Jesús, quien constantemente elevó a los marginados, leprosos, publicanos, pecadores, samaritanos, niños. La historiadora Ana Martínez señala, las estructuras de poder del mundo antiguo estaban diseñadas para mantener a ciertas personas, especialmente mujeres, extranjeros y los impuros, en los márgenes. Pero en la economía divina, estos márgenes a menudo se convierten en el centro mismo de la actividad redentora de Dios. Segunda lección, la gracia divina trasciende las categorías morales humanas. Algunas de estas historias contienen elementos moralmente ambiguos o abiertamente escandalosos. El engaño de Tamar, la profesión de Rahab, el oscuro comienzo de la relación entre David y Betsabé. Todas son situaciones que desafían nuestras categorías morales simplistas. Lo asombroso no es solo que Dios trabaje a través de personas imperfectas, todos lo somos, sino que específicamente incluya historias moralmente complejas en el linaje de su Hijo, observa la ética Carolina Díaz. Esto sugiere que el plan redentor de Dios es más amplio y profundo que nuestras nociones limitadas de quién merece ser parte de la obra divina. Esta verdad ofrece esperanza profunda. Si Dios pudo usar estas historias complicadas para avanzar su propósito redentor, ninguna vida está más allá de su gracia transformadora. No importa cuán moralmente compleja sea nuestra situación, Dios puede redimirla y convertirla en parte de su obra en el mundo. El pastor Ricardo Vélez comenta, estas historias nos liberan de la tiranía de la perfección. Muchos creyentes piensan erróneamente que deben arreglar sus vidas antes de que Dios pueda usarlos. Pero la genealogía de Jesús demuestra lo contrario. Dios se especializa en usar lo quebrantado, lo imperfecto, lo escandaloso incluso, para manifestar su gloria. Tercera lección, la fe activa es valorada por Dios. Cada una de estas mujeres, a su manera, demostró una fe que se tradujo en acción audaz. Tamar arriesgó su vida para asegurar su legado en Israel. Rahab protegió a los espías israelitas a riesgo de ser ejecutada por traición. Ruth abandonó su tierra y pueblo para seguir a Noemí y al Dios de Israel. Betsabé, más tarde en su historia, actuó decisivamente para asegurar el trono para Salomón. María aceptó un embarazo que podría haberle costado su reputación, su compromiso matrimonial e incluso su vida. La fe bíblica nunca es meramente intelectual, explica el pastor Samuel Ortiz. Siempre se manifiesta en acciones concretas, a menudo contra viento y marea. Estas mujeres encarnan la verdad de que la fe sin obras está muerta. Creyeron en las promesas de Dios y actuaron basándose en esa creencia, a menudo en circunstancias que parecían imposibles. Santiago en su epístola menciona explícitamente a Rahab como ejemplo de fe demostrada a través de obras. Esta fe activa, que toma riesgos, que confía cuando el camino no está claro, que persevera a pesar de las circunstancias adversas, caracteriza a todas estas mujeres. La profesora de teología Elena Sánchez observa, ninguna de estas mujeres tuvo una fe pasiva o teórica. Su fe las impulsó a actuar, a veces de maneras drásticas, para participar en lo que percibían como el plan de Dios. Nos desafían a preguntarnos si nuestra propia fe nos impulsa hacia una acción valiente o si permanece cómodamente en el reino de las ideas abstractas.
Cuarta lección. El plan de Dios incluye a todas las naciones. La Presencia de mujeres no israelitas, Rahab la cananea, Ruth la moabita, en el linaje del Mesías señala que el propósito redentor de Dios siempre fue universal, no exclusivamente para Israel. Siglos antes de que Jesús ordenara ir a todas las naciones, la genealogía misma del Mesías ya incluía a los gentiles, señala la misionera Laura Vega. Esto no fue un cambio de planes. Desde Abraham, el propósito era bendecir a todas las familias de la tierra. Esta inclusión de extranjeras en el linaje de Cristo prefigura la misión universal de la Iglesia. Sugiere que desde el principio, el plan redentor de Dios abarcaba a toda la humanidad, no solo a una etnia o nación particular. El teólogo Pablo Soto explica, la genealogía multiétnica de Jesús anticipa Gálatas 3, 28, ya no hay judío ni griego. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El particularismo étnico nunca fue el objetivo final de Dios. Siempre fue un medio para el fin universal de la redención de todas las naciones. Quinta lección. La historia de redención avanza a través de mujeres valientes. En una cultura patriarcal, donde las mujeres tenían derechos limitados y escaso reconocimiento público, estas 5 mujeres emergieron como agentes activos del propósito divino. La inclusión de estas mujeres en la genealogía desafía la noción de que la historia bíblica es exclusivamente masculina, comenta la historiadora Patricia Mendoza. A lo largo de la narrativa bíblica, encontramos mujeres que, a pesar de las limitaciones culturales, juegan roles cruciales en el avance del reino de Dios. Desde Eva, descrita como madre de todos los vivientes, hasta las mujeres que fueron las primeras testigos de la resurrección, la Biblia presenta consistentemente a mujeres como participantes esenciales en la historia de la salvación. La genealogía de Mateo, con su inusual inclusión de mujeres, subraya esta verdad. La pastora Sofía Ramos observa, estas mujeres no fueron recipientes pasivos de la gracia divina, sino colaboradoras activas en la misión de Dios. A través de sus decisiones, acciones y fe, dieron forma al desarrollo del plan redentor. Nos recuerdan que, independientemente de las barreras culturales o sociales, Dios llama a hombres y mujeres por igual a participar en su obra en el mundo. Estas 5 mujeres, tan diferentes entre sí, son unidas por un hilo común. Todas ellas, de maneras inesperadas, contribuyeron a preparar el camino para la venida del Mesías. Sus historias nos recuerdan que Dios escribe recto con líneas torcidas, utilizando situaciones improbables y personas inesperadas para cumplir sus propósitos. En un mundo que a menudo valora el poder, el privilegio y la perfección, la genealogía de Jesús nos cuenta una historia diferente. Dios obra a través de los marginados, los cuestionados y los vulnerables. Las mujeres en el linaje de Cristo nos enseñan que nadie está fuera del alcance del propósito redentor de Dios. La familia humana de Jesús no fue una dinastía inmaculada de santos perfectos, concluye el teólogo Roberto Sáenz. Fue una familia real, con historias complicadas que incluyen escándalos, tragedias y redención. Y eso es exactamente lo que hace que la encarnación sea tan poderosa. Dios no solo tomó carne humana, sino que se insertó en el complicado tejido de la historia humana, con todas sus luces y sombras. Así, la genealogía de Jesús se convierte en un símbolo de esperanza para todos nosotros. Si Dios pudo usar a estas 5 mujeres extraordinarias, cada una con su propia historia compleja, para traer al mundo al Salvador, ¿qué podría hacer con nuestras propias historias imperfectas? La socióloga Marina Torres reflexiona, lo que hace tan poderosas estas historias es que nos permiten vernos en ellas. Todos experimentamos momentos de vulnerabilidad como Tamar, todos necesitamos la valentía de Rahab para tomar decisiones difíciles, todos podemos identificarnos con la lealtad radical de Ruth o la redención después del fracaso que vemos en la historia de Betsabé. Y todos somos llamados a responder con el sí de María a los propósitos de Dios en nuestras vidas. La presencia de estas mujeres en la genealogía de Jesús nos recuerda que Dios trabaja a través de personas reales con vidas reales. No busca la perfección, sino la disponibilidad. No requiere un pasado intachable, sino un corazón abierto a su dirección. Y a través de personas comunes, a menudo olvidadas por la historia oficial, Dios realiza su obra más extraordinaria. ¿Qué aspecto de estas historias resuena más contigo?
¿La determinación de Tamar por obtener justicia? ¿La fe radical de Rahab en un Dios que apenas conocía? La lealtad inquebrantable de Ruth? ¿La redención que surgió del oscuro capítulo entre David y Betsabé? ¿O quizás el valiente sí de María ante lo imposible? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo te desafían estas historias en tu propia vida de fe? Gracias por acompañarme en este viaje a través de las vidas de 5 mujeres extraordinarias en la genealogía de Jesús. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal Secretos de la Biblia para más exploraciones de las historias fascinantes y a menudo olvidadas de las Escrituras. Hasta la próxima.